Yo creo que la última vez que vine, el pastor era Ángel Rodríguez. ¿Hace cuánto fue eso? Hace bastantes años. Como 4 años, sí. Ah, bueno. Sí, mi papá cumple 90 años ahora, a principios de diciembre, y estaba viajando, fue a Orlando y después se fue por allá a San Andrés, que se iba a encontrar con un hermano de él mucho más joven, y por una tormenta que había, perdió el vuelo y lo dejaron toda la noche en el aeropuerto y toda la familia preocupada, pero él contento durmiendo ahí en el aeropuerto, así que después siguió su viaje. Ese es el problema cuando hay un espíritu teenager dentro de un cuerpo de 90 años, pero todo bien, gracias a Dios. Él, gracias a Dios, tiene muy buena salud y está en muy buenas condiciones físicas. En el día de hoy quería hablarle un poquito sobre Primera de Reyes 17. Pero antes quería contarles una historia que siempre me ha impresionado mucho. Y la historia es de una persona que era amiga de mi papá. Cuando yo era un niño, que tenía como 5 años, nosotros vivíamos al lado de la iglesia. Estaba la casa donde nosotros vivíamos, la iglesia, la escuela, y había un amigo de mi papá que vivía como a una cuadra, a un bloque de ese lugar. Era uno de los mejores amigos de mi papá. Mi papá lo conocía hacía muchos años. Un día nos lo encontramos, una tarde que había una sociedad de jóvenes. Mi papá tenía que ir a varios lugares y él iba saliendo de la iglesia, el amigo de mi papá. Y nos lo encontramos y lo saludó y le habló y mi papá le preguntó que cómo estaba y él le estuvo hablando un par de cosas, pero mi papá andaba ajorado. Casualmente él andaba con nosotros, con los niños, porque todos éramos niños. Y mi papá le dijo, bueno, después hablamos, porque andaba ajorado y se fue. Esa noche nos enteramos de que el hermano se había suicidado. Cuando terminó de hablar con nosotros, fue a la casa de él y se suicidó. Fue una noticia muy triste. Era uno de los amigos más cercanos de mi papá, de sus mejores amigos. Y nosotros no podíamos entender qué había sucedido, qué le había pasado. Entonces, con el tiempo nos enteramos de que él había estado de vacaciones. Él estuvo de vacaciones varios días y había una persona que le ayudaba en el negocio, porque él tenía negocio propio, y cuando él llegó le hizo un comentario de que la persona entendía de que el negocio estaba mal económicamente, que él estaba quebrado. Y parece ser que ese comentario le dio un ataque de pánico a él, un ataque de estrés, y al final desencadenó de que él se quitara la vida. Pero después, cuando fueron al negocio y estuvieron evaluando el negocio, los contables, el negocio estaba perfectamente bien, no había ningún problema. Pero lo que era algo cotidiano, un problema quizá de liquidez o un problema sencillo, para él era un problema grandísimo, imposible de resolver, a tal extremo que se quitó la vida. Ahora, la pregunta que nos hacemos en el día de hoy es, ¿qué problema para nosotros es tan grande, tan complejo, tan difícil, que no veamos solución? Si nosotros vamos a Primera de Reyes, el capítulo 17, vamos a encontrar una historia que yo estoy seguro que todos conocemos de memoria. Porque es una historia que venía en El amigo de los niños. ¿Se recuerda del amigo de los niños? Lo que nos daban en la clase cuando niños. Era una especie como de cómic con las historias bíblicas. Y ahí en ese cómic pintaban a un David pequeñito y a un Goliat gigante. Y entre el medio contaban la historia. ¿Alguno vio ese amigo de los niños? Y nosotros entendimos, o siempre pensamos, que era la historia de David y Goliat, el gigante.
fue como entendimos la historia. ¿Cuántos creen que Goliat era gigante? No piensan que era gigante. ¿Sí? Pues mire, es bien interesante porque hay Biblias que mencionan de que Goliat era gigante. Pero cuando nosotros estudiamos un poquito el texto, vamos a encontrar de que Goliat no era gigante. Era alto, pero no era gigante. Ya lo vamos a ver. Quiero comenzar, vamos a leer varios textos. Me dijo el hermano que no me preocupe, que podemos estar las próximas 3 horas hablando del... Amén, amén. Bueno, no, solo escuché una amén, así que vamos a hablar la próxima media hora nada más. Podemos estar hablando de este capítulo. Yo voy a comenzar en el capítulo anterior y voy a leer solo unos textos. No lo voy a leer todo completo por razón de tiempo, para tener una idea más o menos de lo que nos dice la Biblia. Me disculpan de antemano que yo tengo un problema que con espejuelos no veo y sin los espejuelos tampoco, porque estoy en una etapa de transición. Sí. Ok, vamos al capítulo 15, versículo 35. Vamos a comenzar por ahí. Y dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Muy pocas veces la Biblia habla de que Dios se arrepiente. Se arrepintió cuando el diluvio, ¿se recuerdan? Fuera de esa vez yo no me recuerdo otra vez. Es raro que la Biblia diga que Dios se arrepintió de algo. Pues Dios se arrepintió de haber elegido a Saúl. ¿Por qué? Dios dirigía directamente al pueblo de Israel, era una teocracia. Pero ellos comenzaron a decirle: no, nosotros queremos un sistema como nuestros vecinos. Nosotros queremos un rey. Y aunque Dios siempre le dijo que no era lo mejor, terminaron con un rey. Y fue Samuel el que lo ungió, por cierto. Capítulo 16, el primer versículo. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hincha tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Entonces llegó el momento de que Dios tomó la decisión de que iba a nombrar otra persona, por un incidente que hubo con Amalek. Saúl va a la guerra, el profeta le da unas instrucciones que Dios le había dicho, pero Saúl no las cumple. Y entre las instrucciones era que no trajera nada de Amalek. Y él trajo todos los animales, trajo el rey. Entonces, cuando Samuel se encuentra con él y le pregunta, le dice: mira, ¿por qué hay animales acá? ¿Qué sucedió? Dios te dio una orden específica. Y él dice: sí, mira, lo que pasa es que el pueblo decidió traer los animales para hacer el sacrificio. Y le contesta Samuel: obediencia quiero, mas no sacrificios. Porque Dios prefería que le obedecieran a estar pecando cotidianamente y sacrificando todos los animales posibles buscando el perdón. Entonces, claramente, ahí fue que hubo esa coyuntura donde se separó Saúl de Dios. Vamos, capítulo 16, versículo 9. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab. El profeta llega a la casa del papá de David y le dice: tráeme a tus hijos, que quiero verlos. Y él, según la costumbre, le va trayendo del mayor al menor, y el mayor era Eliab. Dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová mira lo que el hombre mira. Jehová no mira lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Era muy alto, muy fuerte. Samuel pensó: bueno, Saúl es alto, fuerte, este tiene que ser el nuevo rey.
Y le dice, no, ese no es. Yo miro el corazón, le dice Jehová. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Y así pasaron todos los hijos. Y cuando ya habían pasado 7, le pregunta a Samuel, ¿y tienes otro hijo? Y él le dice, sí, tengo uno que es el menor, es el octavo, que está cuidando las ovejas. Y entonces él dice, pues envía a buscarlo, que quiero verlo. Versículo 12. Y envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto, pero era pequeñito. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y ese día el profeta Samuel ungió a David como rey, estando Saúl vivo. Versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Él se apartó y las consecuencias de apartarse del lado de Dios, pues, son un sinfín de problemas. Entonces, si vamos ahora al capítulo 17, vamos a encontrar, versículo 1, y los filisteos se juntaron con sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y asentaron en el campo entre Soco y Azeca y Éfases Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y se asentaron en el campo del valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Más o menos el lugar es una montaña donde estaba el pueblo de Israel, un arroyo, un valle y otra montaña. Los ejércitos aparentemente estaban en las montañas y el plan era tener la guerra en el valle. Ahora bien, seguimos leyendo. Vamos al versículo 4 de ese capítulo 17. Y salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son aproximadamente 3 metros 10. Usted me va a decir, pero eso es un gigante. Sí, era alto, era muy alto, pero pasa algo. Nosotros tenemos prácticamente 2 originales de la Biblia. Está la Septuaginta, que es como una compilación que se hizo, y está el texto masorético. El texto masorético dice que él medía 6 codos, un palmo, que estamos hablando que eso es como 3 metros 10 centímetros. Dice que es alto. La Septuaginta dice que él medía 4 codos, un palmo. Esto es una persona como de 2 metros, que es una persona relativamente bajita, porque yo mido 1,80, 2 metros, una persona como así. No es tan alta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese cambio? Bueno, normalmente los especialistas bíblicos dicen que muchas veces la Biblia se copiaba a mano. Los famosos glosadores hacían las copias y las traducciones a mano, y pudo haber surgido un error. Otros piensan que hay ocasiones de que el mito llega a entrar en el texto sagrado. Y le pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado de Juan 5, el estante de Betesda. ¿Han escuchado esa historia? Si usted va a Juan 5, usted va a leer que hay unas Biblias que dicen que un ángel bajaba y tocaba las aguas, y el enfermo que entraba de primero se sanaba. Pero hay otras versiones bíblicas que dice que cuando se movían las aguas, el que entraba primero se sanaba. No había un ángel que bajaba del cielo a tocar las aguas. ¿Qué sucedió ahí? Que la tradición, lo que decía la gente, que era un ángel,
que no era cierto porque no había ángel, entró en el texto. Los glosadores, al tratar de explicar la traducción, le colocaron que era un ángel. Entonces, muchos piensan que los glosadores, al tratar de explicar, porque todo el mundo le tenía miedo a Goliat, dijeron, no, es un gigante. Y el gigante tiene que medir 3 metros, no puede medir 2. No puede medir 2. Entonces, de esa forma entró el cambio en el texto. Ahora bien, si lo vemos en detalle, nunca la Biblia dice que es gigante. Simplemente da unas medidas, que es donde está la controversia, pero no lo dice que es gigante. No habla de eso. Dice que es un campeón, que era un gran peleador, que era un gran guerrero. Seguimos leyendo. Y salió entonces el versículo 4, que ya leímos, el versículo 5, y traía un almacete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 ciclos de metal. Eso es aproximadamente 55 kilos, 132 libras, lo que le pesaba la coraza. Y sobre sus piernas traía gravas de hierro y el escudo de acero en sus hombros. No dice cuánto pesaba eso, pero de seguro pesaba varios kilos más. Y el asta de su lanza era como un engullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba un escudero delante de él. Eso pesaba 6 kilos, unos 14,4 libras. O sea que toda esa armadura pesaba fácilmente como 70 kilos. Bastante. Porque se dice que los Marines, el equipo de ellos es como 45. O sea que era muchísimo más que un Marine. Lo que lo volvía a esta persona una persona muy lenta por todo lo que cargaba. No lo iba a volver un soldado rápido, un guerrero rápido. Ahora bien, y parándose dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Me llama la atención eso, que el texto varias veces dice, los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiese más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Entonces dice el versículo 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, conturbóse y tuvieron gran miedo. Lo que estábamos hablando al principio. El miedo hace que veamos gigantes donde no hay. Ese es el problema. De aquí vamos a sacar 2 lecciones. Uno para nuestra vida espiritual y otro para nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nosotros manejamos el miedo? Salimos corriendo. Esa es una táctica para manejar miedo. Yo conozco gente que la hace y va dando problemas por todas partes. Salimos corriendo. ¿Cómo manejamos el miedo? Nos ponemos a llorar, nos deprimimos, nos da estrés a tal extremo como el amigo de mi papá que estaba contando, que no lo podemos manejar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestra vida espiritual cuando nos da miedo? ¿Qué nos dice David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué hace la diferencia? Si David era prácticamente enano, medía como 5'4" por ahí. Él no tenía miedo. Entonces, ¿qué era la diferencia entre David con Saúl? Que Saúl era una persona más alta que yo. Dice la palabra que Saúl
la gente le daba por los hombros a Saúl. El pueblo de Israel le daba por los hombros a Saúl. O sea que él era el más alto de Israel. Él era el que tenía que ir a pelear con el más alto de los filisteos. Pero él tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo Saúl? Ese fue de los primeros textos que leímos. Porque Dios ya no estaba con él. Dios ya no estaba con él. Seguimos. El 13 me gusta mucho. Capítulo 17, versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y los 3 tenían miedo. Eso no lo dice el texto, lo digo yo. Por eso no los eligió Dios para ser rey. Ellos seguían a Saúl. Ellos seguían un hombre. Ellos no caminaban con Jesús. ¿Se recuerda lo que decía David? Yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque Él está a mi lado. Estos 3 mayores sí tenían miedo. Y eran grandes, porque lo leímos. Eran grandes, el mayor era grande, que el mismo Samuel dijo, este tiene que ser el rey, porque imagínense, con todos estos talentos que tiene. Pero no, eso no era lo que veía Dios. Dios veía el corazón. Seguimos. Vamos a adelantarnos un poquito a la historia. Podemos ir al versículo 23. Y estando él hablando con ellos, David va a visitar a sus hermanos al campo de batalla. Aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que venían aquel día, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los que seguían a Saúl tenían el mismo miedo de Saúl. Increíble. Casualmente, esa ciudad, Goliat de Gat, estaba cerca de ese lugar. Y era una ciudad grandísima. Era como 3 veces más grande que Jerusalén. Aunque Jerusalén en ese momento la controlaban los jebuseos, de todas maneras, cuando David llega a ser rey y conquista Jerusalén, es muchísimo más pequeño que donde vivían los filisteos. Y era tanta la pelea que tenía el pueblo de Israel con los filisteos, que el pueblo de Israel construyó en esa montaña una muralla de más de 700 metros de largo. A ese nivel. Era el problema todo el tiempo, la guerra con los filisteos, que ellos le tenían terror. Y construyeron toda una fortaleza para tratar de impedir de que los filisteos llegaran. Los filisteos, al fin se pudo, ahora en la actualidad, saber que eran griegos, eran de origen griego, que habían llegado por el mar. Y comenzaron por esa área de Gaza, donde está hoy en día la guerra, y fueron conquistando terrenos que eran de Israel, del pueblo de Israel. Le habían quitado a varias tribus sus terrenos, y entonces el pueblo de Israel había tenido que replegarse. Fue una pelea que duró 600 años y que terminó porque Asiria y Babilonia, cuando se llevó a Israel de esclavo, también en las batallas terminó con los filisteos. Ese fue el fin de los filisteos. O sea que es una historia muy larga que estamos viendo hoy, una partecita pequeñita que fue la pelea de David y Goliat. Vamos al versículo 28 de este capítulo 17. Y oyéndole hablar Eliab, el hermano mayor de David, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David, porque Eliab era miedoso, tenía miedo y escuchaba a David y se preocupaba de lo que iba a pasar.
y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, el hermano entendía que David era un charlatán, que lo que estaba era ahí buscando problemas y que no iba a hacer absolutamente nada. Vamos al versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmayaré a ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo. David era muy joven, se dice que tenía como 17 años. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. O sea que David le dice, mira, es cierto, yo nunca he peleado con nadie, yo no soy un soldado, yo no tengo ese entrenamiento, pero yo no tengo miedo porque Dios está conmigo, y yo sí he luchado contra animales, como el león y el oso, que son mucho más peligrosos que esta persona. Entonces Saúl se le ocurre ponerle la armadura de él a David, que por supuesto no le quedaba porque era mucho más grande Saúl, y era muy pesada, y David no estaba acostumbrado a eso. Así que como David no pudo caminar con eso, le dijo, mira, yo no puedo hablar con eso. Y le dice, ¿tú qué vas a hacer? Dice, yo voy a ir con lo que yo tengo. Ahora, yo quiero que reflexionen un poquito sobre esto. Porque muchas veces nosotros tratamos de resolver nuestros problemas con las tácticas, con las sugerencias que nos dan otros, que muy probablemente no funcionan en nosotros, porque nosotros somos personas muy distintas. David se dio cuenta de eso. Él no podía solucionar el problema con la armadura de Goliat. Él podía solucionar con la armadura de Saúl. Él no podía ir a luchar contra Goliat. Él podía solucionar su problema con las herramientas que él tenía. Y las herramientas eran una onda. Seguimos. El versículo 42. Y como el filisteo miró y vio a David, túvolo en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Era lo que diríamos hoy un nene bonitillo, un lindín. Así que pequeño, porque David era pequeño por naturaleza, él pensó, mira, esta persona no es un candidato para pelear conmigo. O sea, esto no hay forma de que este muchacho me gane. Y dijo el filisteo, versículo 43, a David, soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú provocaste. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te quitaré tu cabeza de ti. ¡Wow! La confianza en Dios y la fe que tenía David. Tremendo. Él estaba seguro de que Dios estaba con él. Y esa era la diferencia con Saúl. Saúl era el rey, Saúl era el líder, pero Dios no estaba con él hace mucho tiempo. Y el pueblo lo seguía. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es, ¿y a quién nosotros seguimos? ¿A qué líder seguimos?
Y ese líder está con Dios, tiene el apoyo de Dios, tiene la ayuda de Dios. Eso no puede pasar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida religiosa. Puede ser que estemos siguiendo a un pastor, a un presidente de asociación, a un presidente de unión, de división, de asociación general, y está caminando con Dios. O Dios se separó de él. Dicen los que estudian el texto bíblico que cuando se dio esta batalla, ya habían pasado más de 10 años del versículo que yo leí del capítulo 16, que Saúl se había apartado de Dios. Más de 10 años. Por eso era el miedo. Porque Saúl sabía que estaba solo. Seguimos. Versículo 48. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir, lo que me hace pensar que estaba como sentado, o sea, él estaba tan confiado que él no estaba esperando una batalla, él no estaba esperando una pelea, por eso dice se levantó, o sea que él estaba o sentado o muy cómodo en algún sitio, que no estaba preocupado por lo que estaba pasando. Para ir, y llegóse contra David. Y David dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Yo había leído el versículo 24 de ese capítulo 17 que decía, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y temían gran temor. Y mire, David era exactamente lo opuesto. En lugar de salir corriendo para irse de la presencia de él, David corre hacia la presencia de él, a enfrentarlo. Entonces nos dice, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en la tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con su honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante, el original no usa esa palabra gigante, dice su campeón, muerto, huyeron. Ustedes saben que hay muchos científicos que se dedican a estudiar qué tan posible es que sucedan los hechos que la Biblia cuenta. Porque muchos de ellos no creen en la Biblia y entonces dice, oye, pero es que matar a una persona o herir a una persona con una honda no pareciera algo tan grave. Entonces, un arqueólogo alemán llamado Korfmann, en 1972, hizo un estudio en Turquía con pastores de oveja, con pastorcillos de oveja. Cogió a 11 pastorcillos de oveja. 5 de ellos lograron lanzar una piedra con su honda a más de 200 metros. Esos son 2 bloques, 2 cuadras. Y 3 de ellos lograron lanzar la piedra a 240 metros. David estaba mucho más cerca que 200 metros, porque dice que David fue al encuentro con él, o sea que David estaba cerca de él, no estaba tan lejos. Entonces se pudo determinar de que la piedra puede ir de 120 a 180 pies por segundo. Lo que me hace pensar que Saúl tuvo un segundo para darse cuenta de que estaba muerto.
Porque en el momento que Goliat se levanta y David coge su piedra y la tira, pasaron un segundo y él recibió la piedra. O sea que él no tuvo oportunidad ni de sacar la espada, porque lo dice que la espada estaba en la vaina, que fue David el que la sacó. O sea que fue algo tan rápido. Entonces nos dice, que esos 50 metros son en unos equivalentes a 160 pies. O sea que a esa distancia fácilmente pudo haber estado David de Goliat cuando le tiró la piedra. Y con una sola piedra fue suficiente para que se cayera. Ahora, tenemos que ver qué podemos aprender nosotros como 2500 años después de esta historia. Porque la Biblia tiene que es palabra viva y eficaz. Y Dios tiene esa historia ahí para que nosotros sacamos una lección para nuestras vidas. Lo primero es que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y David lo tenía claro. Por eso decía, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Y él estuvo varias veces en valle de sombra y de muerte. Pero Dios estaba a su lado. Amén. Yo pienso que eso es lo más importante que podemos sacar de este texto. La diferencia de caminar con Dios y de caminar sin Dios. Lo segundo, ¿a quién seguimos? La Biblia cuando repite algo dentro de un capítulo es porque el profeta que está escribiendo le quiere dar importancia al texto. Y en varias ocasiones se hablan de los que siguen a Saúl. Si todos sabían que era el pueblo de Dios, todos sabían lo que decía David. No, es Jehová, es el ejército de Jehová. Pero ¿por qué hace un énfasis especial el que escribe los que siguen a Saúl? ¿A quién tú sigues? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Será que estamos siguiendo a un líder que ya Dios no está con él? Eso es importante. Lo tercero que podemos aprender de este texto es que con Dios puedes hacer lo imposible. ¿Era imposible? Era imposible que un muchacho con unas piedritas vaya a destruir al campeón de los filisteos. Mire, hasta los científicos le dedicaron tiempo para ver la piedrita a qué velocidad iba y si de verdad podía ser un arma, porque era imposible. Tenemos que estar seguros que debemos confiar en Dios y en las enseñanzas que Él nos ha dado en el pasado. David estaba seguro que como él había podido ganarle al león y al oso con su ondita, también podía hacerlo ahora. Porque Dios lo había bendecido de esa manera. Hay veces nosotros no apreciamos cómo Dios nos bendice. Y entonces queremos usar las herramientas de Saúl, la armadura de Saúl. No, Dios te ha dado herramientas a ti. Dios te ha dado bendiciones a ti y te ha capacitado para que tengas el éxito con lo que Dios te ha dado. Lo otro que debemos recordar siempre es que Dios puede usar a cualquier persona. Así sea un niño, así sea un cuidador de ovejitas, sea quien sea. Dios capacita al que llama.
Lo próximo que podemos aprender es que no debemos tener miedo de las apariencias. La apariencia era que Goliat era un gran guerrero. La apariencia era que Goliat era muy grande. La apariencia era que Goliat tenía una armadura casi perfecta, que probablemente casi no podía cargar del peso. Pero no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Cuando fueron los espías, yo no sé si ustedes se recuerdan, a la tierra prometida, vinieron y le dijeron a Moisés y a Josué, que era uno de ellos, fuimos allá y eran gigantes, y nosotros éramos unas langostas al lado de ellos. Una langosta mide por ahí 1 pulgada, 2 pulgadas, imagínense. Pero el miedo no los dejaba ver la realidad. Y lo último de lo que vamos a hablar hoy es que la fe debe estar siempre sobre la fuerza física. Hay muchos que piensan, yo puedo porque yo soy muy fuerte, porque yo soy muy grande, porque yo soy muy inteligente, porque yo soy excepcional. No. Usted puede porque usted confía en Dios, porque usted tiene fe en Dios y porque el plan que Dios tiene para su vida es darle el éxito. Y esa es la diferencia. Yo quiero invitarlos que se pongan de pie, los que quieren orar y decirle al Señor, Señor, quiero que estés a mi lado. Quiero que me des la paz que tú das a tus hijos. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu para no tener miedo y seguir adelante, Señor, para pelear con los gigantes que me encuentren en el camino. Vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia una vez más. Te damos gracias, Señor, que en el corto tiempo que hemos podido compartir, tú nos has mostrado en tu palabra, Señor, que tú estás a nuestro lado, que tú nos bendices, que tú nos has dado las herramientas para tener el éxito. Y ahora queremos, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu para poder lograr ese plan maravilloso que tú tienes para nuestras vidas. Ahora, Señor, despide a tu iglesia con la bendición que le dabas en el pasado. Jehová te bendiga y te guarda, haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén, Señor. Amén, Jesús.